Buenos días a todos. Rogamos nos disculpen estos minutos de retraso. Aquí intentamos ser puntuales, pero a veces las cosas se complican. Por lo tanto, sin más preámbulo y para que puedan más o menos mantener el horario previsto, vamos a comenzar este acto de presentación. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Julián García Vargas, exministro de Sanidad. Buenos días, señor secretario primero, señores y señoras. Es muy abrupto lo que se me pide. Sin apenas sentarme, se me pide que empiece a hablar de los antecedentes de la legislación que empezaron con el Real Decreto 709/82, que fue un tímido intento sobre publicidad y consumo y que es el antecedente inmediato del Real Decreto 192/88, que es el que se me han pedido que comente. Como realmente ustedes se lo saben, les voy a decir poco de él. Les voy a hablar más bien de lo que estoy más orgulloso de haber hecho, que es las directivas, las primeras directivas sobre tabaco de la Unión Europea conseguidas en el año 89. Y contarles un episodio interno en la elaboración del decreto 192/88, que es realmente lo novedoso, porque las advertencias, el fumar provoca cáncer y provoca enfermedades cardiovasculares, estaban ya en otras legislaciones, el reducir los contenidos máximos de nicotina y de alquitrán también estaban en otras legislaciones, y las prohibiciones absolutas en locales comerciales, en salas de lectura y exposiciones de publicidad fueron sensatas. Lo que no fue tan sensato a la vista de lo sucedido fueron las excepciones demasiadas a las prohibiciones. Por ejemplo, en medio de transporte, en establecimientos sanitarios, en centros docentes y lugares de espectáculos, permitiendo que hubiera áreas diferenciadas. Pero hay algo importante de destacar, que es el que se complementó por la Ley de Publicidad del año 88, la Ley de Publicidad 34, que prohibió la publicidad del tabaco en lugares donde está prohibido la venta y el consumo, es decir, los ámbitos educativos, sanitarios y deportivos. Y se prohibió también la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 grados. Aquí debo decir que hubo un episodio con el Ministerio de Agricultura que demoró bastante la salida, la aprobación de esta ley, precisamente porque quería dar tiempo a que ciertas bebidas alcohólicas de tipo vínico pues se adaptaran a la legislación antes de ser prohibidas. Y sí quisiera hacer una referencia a los avatares en la elaboración y en la tramitación de este decreto, que se refieren a la labor previa con los sanitarios. Un decreto sobre el tabaco o sobre el alcohol no tiene éxito si no ha procedido de una labor previa de convencimiento de los sanitarios. Y en España los sanitarios en aquel momento tenían una tasa de tabaquismo muy similar al resto de la población, aumentando además entre los profesionales más jóvenes y entre las mujeres. Y por eso se puso en marcha una campaña específica de acuerdo con los colegios de médicos y enfermería, que se aprobó en enero de ese año, 3 meses antes de la aprobación del decreto, que implicaban cosas evidentes como no fumar en consulta ni ante los pacientes, ni en las salas de espera, ni en los pasillos. Erradicar el tabaco de los centros sanitarios públicos y privados, apoyando el cumplimiento de circulares y normas por parte de los gerentes. Actuaciones informativas en centros de trabajo, sociedades científicas y en colegios y en los domicilios, a través de las revistas científicas, difundiendo los estudios de la OMS. El fomentar la difusión de conocimientos científicos en las revistas profesionales, reproduciendo artículos extranjeros y los estudios, y ligarlo a eventos internacionales y al gran proyecto Euroesperanza que se había puesto en marcha ese año por la Unión Europea. Y luego la movilización de los sanitarios no fumadores y exfumadores para que explicaran a sus compañeros cómo actuar para deshabituarse. Y por último, integrar en la formación continuada los protocolos de actuación, sobre todo en la atención primaria,
para ayudar a los pacientes a deshabituarse. El comité ejecutivo de este proyecto estaba constituido por el doctor Cedrón de la OMC, don Ricardo Rodríguez de los colegios de enfermería y el doctor Agulló del Ministerio de Sanidad y Consumo. Y el comité de expertos estaba compuesto por la doctora Salvador, los doctores Clavero, Ovalla, Sánchez Agudo, Pedro Mateo y Balaguer, a los cuales debo agradecer el haber puesto en marcha este decreto, que sin ellos no hubiera sido posible. Y quiero agradecer de manera muy especial al doctor Artels, director general de Planificación del Ministerio, a la doctora María Saiz del Clínico, a doña Carmen Ferrero y al doctor Agulló, entre otros muchos. Y debo añadir que este decreto pudo ser puesto en marcha debido a un contexto favorable, sobre todo producido por la OMS, que había declarado el año 88 Año Internacional contra el Tabaquismo, con el compromiso del doctor Nakajima, director de la OMS, y el doctor Oswald, director para Europa, como grandes protagonistas de ese impulso. Y el 7 de abril del 88 se había declarado Día Mundial sin Tabaco por la Organización Mundial de la Salud, y en noviembre del 88 la Organización Mundial de la Salud había convocado el Congreso Mundial contra el Tabaco, de manera que el ambiente no podía ser más favorable. Y la Unión Europea, Europa contra el Cáncer, se había puesto en marcha con el nombre de Euroesperanza en febrero del 87, basándose en una resolución sobre el cáncer como segunda causa de muerte entre los europeos por el Consejo Europeo de Milán del año 85 y la resolución del Ministro de Salud de mayo 86. Y ahí, en esa iniciativa, tuvieron mucho que ver dos personajes políticos, tres si me apuran. El primero, Mitterrand, y el segundo, Craxi, que impulsaron que la Unión Europea tuviera competencias en protección de los consumidores y en materia de salud, en contra del Reino Unido, Holanda y otros países que, con una concepción liberal de los tratados, pensaban que no tenía competencias ni debe tenerlos nunca. Y debo citar también a Delors, el presidente de la Comisión, que impulsó definitivamente Euroesperanza en el Consejo de Milán del año 85. Pero antes anuncié que iba a hablar de las dos directivas que se aprobaron durante la presidencia española de junio del 89, que se convirtieron en una sola, la Directiva 89-622 de 13 de noviembre del 89. Hasta entonces había muy poco acervo comunitario en materia de sanidad y protección de los consumidores, hasta que Craxi y Mitterrand tomaron la iniciativa que antes he citado. Y ellos veían esta iniciativa como un avance para una política de prevención y promoción de la salud en toda la Unión Europea, política económica, política sanitaria que no cuesta y que no tiene en contra la política económica, pero lo veían como paso previo a la armonización de las legislaciones nacionales en materia de salud y a la convergencia de los sistemas sanitarios, proceso en el que estamos todavía. Y la Comisión se lo tomó inicialmente en serio y llegó a elaborar una larga lista de posibles acciones entre el 85 y el 87, hasta la aprobación de Euroesperanza en ese año. Pero en el 89 había perdido todo impulso y, en cualquier caso, en el primer semestre del 89 era mucho más favorable a trabajar en el caso de las enfermedades cardiovasculares que en el caso del cáncer, porque las implicaciones en el tabaquismo de grandes intereses económicos le hacían ser más favorable a no meterse en grandes aventuras e incidir más bien sobre las enfermedades cardiovasculares. En España encontramos grandes aliados para poner en marcha Euroesperanza, básicamente la Sociedad Científica de Neumología, la de Cáncer y la de Medicina Interna, y un aliado muy eficaz que fue la Sociedad Española contra el Cáncer. Debo recordar a la inolvidable María Fernández Gómez Acebo, marquesa de Elda, presidenta de la Sociedad Española contra el Cáncer, que fue extraordinariamente activa en esos años.
Por eso hoy luzco la insignia de la Asociación Española contra el Cáncer que ella me impuso en su honor. Y en el año 88 empezamos a trabajar en 4 posibles directivas europeas, una sobre contenidos máximos, otra sobre advertencias y etiquetado, otra sobre publicidad y otra prohibición de fumar en lugares públicos. Hay 2 personas, 2 grandes funcionarios que impulsaron estas iniciativas ante la Comisión. Don Pedro Ángel García, experto del Grupo de Salud de la propia Comisión, y el diplomático, el embajador Elorza, entonces segundo en la misión española diplomática ante las comunidades europeas. Y las resistencias a la iniciativa de las directivas contra el tabaco vinieron de la propia comisaria de Salud, Vasa Papandreou, griega, que no ayudó en nada porque su país estaba en contra de la regulación contra el tabaco debido a la importancia del cultivo del tabaco en su país. Por eso yo me tuve que desplazar a Atenas para asegurar el apoyo español a ayudas a la política agraria en favor de esa sustitución. Y sobre todo el Reino Unido. El conocido ministro David Mellon llegó a ser amigo mío a fuerza de discusiones. El Reino Unido vivía entonces en una contradicción. Por un lado tenía una política claramente antitabaco en el National Health Service, pero la línea del gobierno Thatcher era muy hostil a que la Unión Europea entrara en el terreno de la política sanitaria y de la protección de los consumidores. Estuve con él en Londres 2 veces y en el Consejo de Mayo estuvo muy activo en contra del apoyo a las directivas, con el respaldo de Dinamarca y Holanda, que compartían la posición del Reino Unido. En la posición del Reino Unido pesaba también el aspecto económico industrial. No hay que olvidar que Imperial Tobacco y British Tobacco eran 2 grandes multinacionales con sede y tributando en el Reino Unido. En Holanda, que era una potencia tabaquera, también había hostilidad desde una posición ultraliberal en contra de la política social europea, y Dinamarca en la misma posición. La directiva de prohibición en lugares públicos no pudo prosperar porque la Comisión no tenía competencias y podía, como mucho, ser una resolución mixta Consejo-Comisión. De manera que tuvimos que abandonar esa pretensión de aprobarla. Y la publicidad tuvo que retirarse por la posición de Portugal e Italia, que ya tenían una prohibición absoluta. De hecho, ya existía la prohibición en toda la Unión Europea en televisión y radio. Y Alemania tampoco era favorable porque la permitía en prensa y temía ir más lejos sin una preparación previa. De manera que los apoyos a las 2 directivas restantes, la de advertencias en etiquetado y la de contenidos máximos, vino de Alemania. Su ministro me recibió en Bonn y me prometió un respaldo y lo cumplió, de Francia, de Italia y de Portugal. Y la Comisión ayudó muy poco. Aparte del Delors como presidente que apoyaba desde arriba, Mr. Pitti, alemán, director general encargado de asuntos de salud en la Secretaría del Consejo, encargado del Grupo de Salud de la Comisión y del Consejo de Ministros, puso todas las pegas. Les contaré incluso una anécdota. 1 minuto antes de iniciar el Consejo de Ministros que yo presidía el 17 de mayo del año 89, me preguntó: ¿está usted seguro que quiere mantener su propuesta de directiva? Sí, le contesté. ¿Está usted seguro de que cuenta con la mayoría? Y le dije entre dientes: váyase al cuerno, Pini. La oposición a la propuesta de directiva de contenidos máximos consistía en reducirla a una simple orientación común, aumentando el máximo de alquitrán y alargando el plazo de aplicación hasta 2006 con una derogación especial para Grecia. La propuesta española salió adelante y eran de 15 miligramos hasta el año finales del 92 y 12 miligramos en el 97. Francia proponía 18 miligramos hasta el 92, 15 en el 95 y 12 en el 2000, pero se avino y aprobó las 2 directivas que salieron adelante en un ambiente tan fragmentado, sin experiencia de Europa, en la primera presidencia española. No teníamos ninguna experiencia de actuar al frente de la Comisión y, sin embargo, por tenacidad de todo el Gobierno lo conseguimos.
Finalmente, las dos directivas se fundieron en una sola, la citada 89-622 de noviembre del 89, que fue aprobada por mayoría del Consejo de Jefes de Gobierno con la sola oposición del Reino Unido. Y debo concluir que esta fue una de las grandes satisfacciones en mi etapa al frente del Ministerio de Sanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor García Vargas. Tiene la palabra a continuación mi compañero y coautor de este trabajo, Santiago Cervera Soto. Muchas gracias, secretario de la Mesa de la Cámara. Señoras y señores, quería, en primer lugar, agradecer a todos ustedes su presencia aquí en este acto. Creo que tiene una enorme significación el hecho de que representa esa presencia una actitud, representa en muchas ocasiones una trayectoria de coherencia de trabajo sanitario en relación con el que es el primer problema de salud, la primera causa evitable de enfermedad y de muerte por enfermedad en las sociedades occidentales. Yo quería, además de agradecer la presencia de todos ustedes, por supuesto también la de la casa que nos acoge, que luego veremos, luego intentaré explicar que no es un hecho casual, intentar explicarles cómo hemos elaborado esta monografía y sobre todo el sentido que queremos darle. Realmente no es muy habitual que haya una reflexión sistematizada en relación con lo que ha supuesto la regulación en un determinado ámbito público. No es habitual. Lo habitual es que las cámaras, el Congreso, el Senado, la representación democrática de las naciones, pues haga leyes, publique regulaciones, inste políticas de los gobiernos, pero no tan habitual que de manera retrospectiva se valore qué efecto consigue aquello que un día fue una pretensión y un acto legislativo. Esto en materia de tabaco era especialmente importante. Y era especialmente importante porque, como todos ustedes saben, y es un poco la idea, el leitmotiv, el hilo conductor de esta monografía, en los últimos 30 años ha habido una legislación, una normativa, una regulación realmente intensa, progresiva, que ha intentado abordar el problema del tabaquismo en nuestra sociedad. La primera pretensión, por tanto, era esta, era intentar recoger el reflejo, la radiografía de qué es lo que se había hecho en estos últimos 30 años. El exministro Julián García Vargas ha contado muchas cosas de lo que fue su mandato, evidentemente uno de los más fructíferos que ha habido en el Ministerio de Sanidad en relación con este asunto, pero tal vez si tuviéramos que destilar una de las características fundamentales de la labor que se hizo justo hace 30 años, yo diría que es el momento en el que por primera vez en el Boletín Oficial del Estado se publica la afirmación de que el tabaco es una sustancia nociva y además que prevalecen los derechos de los no fumadores frente a los fumadores. De estas dos ideas matrices se ha ido deduciendo posteriormente en este lapso de tiempo, en estas 3 décadas, mucha normativa. Y lo que hemos intentado es ver si esa normativa había tenido, digamos, una coherencia en sí, cosa que evidentemente ha quedado acreditado, como también el efecto que ha tenido en términos factibles, en términos de salud de la población, en términos finales de reducción de la tasa de consumo del tabaco y además de otro elemento que no por menos objetivo deja de ser tan importante, que es el cambio de la percepción y de las actitudes sociales en relación con el tabaco. Esto es lo que hemos pretendido hacer en primera instancia y además lo hemos querido desarrollar de una forma, digamos, glosada, didáctica. No se trataba de hacer simplemente un compendio legislativo. Hemos querido aportar interpretación a lo que se ha ido haciendo durante estos años e incluso en la forma de presentar esta monografía hemos querido ser especialmente, digamos, que llamara a un cierto atractivo para intentar entender qué es lo que ha pasado. Por eso esta no es una monografía al uso, no está editada en blanco y negro, tiene infografías, por ejemplo, a la hora de presentar cuáles habían sido las leyes de estos últimos 30 años. No nos hemos dedicado a hacer un mero listado con el correspondiente número de boletín oficial, sino que hemos intentado hacerlo con una infografía de una forma muchísimo más amena, muchísimo más visual, muchísimo más capaz de captar la atención sobre lo importante que ha sido el transcurso de este tiempo. Para realizar el trabajo ha habido una cuestión que es absolutamente fundamental y es que hemos querido contar y hemos contado de forma efectiva con la opinión de un número muy importante de profesionales.
Como decimos en el prólogo, no son todos los que en nuestro país están implicados, yo diría que coloquialmente implicados hasta las cachas, en intentar reducir el impacto del tabaquismo en nuestra sociedad, pero sí un grupo muy representativo de personas que nos han aportado su opinión que hemos recogido a través de una encuesta sistematizada, donde no solamente nos han hecho valoraciones concretas que nosotros les pedíamos, sino que también han podido expresar su opinión en relación con el momento actual de esta cuestión en nuestro país. Creo que esa es la parte medular, esa es la parte más importante, porque esa parte, al margen de los datos concretos, lo que sí que refleja es algo muy relevante, y es ese nivel elevadísimo de consenso profesional en relación con el hecho de que hay que seguir haciendo cosas, que se han conseguido logros muy importantes, pero que todavía tenemos que avanzar en la lucha contra el tabaquismo en nuestro entorno, porque sigue siendo, como decía al principio, la primera causa evitable de enfermedad y de muerte por enfermedad. Bien, este es el contexto en el que les presentamos esta monografía. A la entrada han podido recoger un pequeño resumen escrito y una tarjeta en donde figura el link en el que ustedes pueden descargar este trabajo. No solamente les pedimos que lo descarguen, sino que lo difundan. Precisamente hemos creado este formato digital muy fácilmente difundible para que puedan hacer una labor de difusión de este documento si lo consideran interesante, como así esperamos. Pero, como les decía, no se trata solo de hacer un análisis retrospectivo de lo que ha pasado y de lo que se ha hecho, sino de ver qué es lo que queda por hacer. Si solo miráramos al pasado, ustedes lo saben bien, nos convertiríamos en estatuas de sal y no podríamos continuar trabajando en un ámbito que sigue requiriendo de nuestro trabajo. Por eso nos hemos aventurado a hacer una propuesta que no es una propuesta, digamos, doctrinal o dogmática, sino que es una propuesta que nace de elementos muy relevantes de consideración de ámbitos profesionales en relación con el tabaco, como por ejemplo la Declaración de Madrid, donde, con el auspicio de las principales organizaciones colegiales sanitarias de nuestro país y de muchísimas y muy numerosas participaciones profesionales y de sociedades científicas, se pide un nuevo avance en las políticas contra el tabaco. Y a nuestro modo de ver, yo creo que estas se pueden encuadrar en dos orientaciones básicas. Una, sigue siendo necesario el promover acciones de orden comunitario en relación con espacios sin humo, en relación con campañas de prevención, en relación con el acceso a determinados nichos, a lo mejor más refractarios a permear la idea de que fumar es pernicioso para la salud. Esas políticas de alcance comunitario se siguen teniendo que desarrollar. Y, por otra parte, algo que yo creo que es en estos momentos una enorme carencia en nuestro país, que es la implicación del sistema sanitario en la lucha contra el tabaquismo. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente es hora ya de que el propio sistema sanitario, con sus recursos, con sus profesionales, pueda ser más determinante en la reducción de la tasa de fumadores. Hay recursos disponibles, hay un enorme ímpetu profesional por trabajar en esta materia. Y creemos que efectivamente lo que hay que intentar es, de acuerdo lógicamente con todos los condicionantes de sostenibilidad que tiene nuestro sistema de salud, el ser más incisivos y darle más prioridad al trabajo que se puede desarrollar en esta materia. Para finalizar, quería decirles que también es importante el problema del tabaquismo en unos términos relevantes de valores sociales. Se ha trabajado mucho en eso que se llama la desnormalización del hecho de fumar. Esto es muy importante, es un paso decisivo, pero en estos momentos creo que aparecen dos elementos de preocupación muy relevantes desde el punto de vista social en nuestro país. Primero, el hecho de que fumar es algo que afecta más a los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Se fuma más, en mayor porcentaje, cuanto más bajo es el nivel de renta de la población. Y, por tanto, esto es algo que debe apelar a la corrección de esta inequidad, que de hecho lo es. Y, en segundo lugar, el problema del tabaco en la población femenina de nuestro país. Cuando se está trabajando en todos los ámbitos, en políticas que promueven mayores niveles de igualdad en derechos y en obligaciones de las mujeres con los hombres y de los hombres con las mujeres, resulta, permítanme la expresión, casi dantesco ver en la última encuesta de salud publicada hace pocos meses que por primera vez en la población femenina no desciende el porcentaje de fumadoras. O que, por ejemplo, ahora mismo fuman más las universitarias españolas que los universitarios españoles.
Yo creo que esto tiene que mover a algún tipo de reflexión y a algún tipo de actuación, porque evidentemente no nos podemos permitir que se abunde en una nueva desigualdad de salud en este asunto. Termino ya y me refiero precisamente a la institución que nos acoge, que como todos ustedes saben es sede parlamentaria de los españoles, pero también es la Cámara de las Comunidades Autónomas. Y yo creo que es el mejor lugar en el que podemos hacer esa llamada a que desde la política sanitaria, en todos sus ámbitos, en el ámbito parlamentario, en el ámbito del Gobierno, en el ámbito de las comunidades autónomas, se tomen nuevas decisiones y haya un nuevo impulso para el desarrollo de políticas contra el tabaco. Este ha sido el propósito final del trabajo que hoy les presentamos, porque es lo que de alguna manera queremos conseguir. No simplemente crear un documento de consulta, sino fundamentalmente generar un nuevo movimiento, un nuevo anhelo, una nueva capacidad de proactividad en relación con el tabaquismo, en el que estoy seguro que vamos a contar, o se va a contar, nuestra sociedad va a contar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cervera Soto. Tiene a continuación la palabra el senador José Martínez Olmosa. Muchas gracias, senador Aznar. Para mí es un honor estar aquí en esta mesa que presides y acompañado del exministro García Vargas, de mi compañero Santiago Cervera y del secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, a quien quiero agradecer también expresamente su presencia porque el liderazgo de las políticas para la prevención del tabaquismo tiene un espacio privilegiado en el Ministerio de Sanidad y claramente su presencia aquí la quiero resaltar como un compromiso para continuar en esa lucha frente a la principal causa de muerte evitable, como se ha citado. Yo comparto la reflexión que se ha hecho por parte de Santiago Cervera, a quien quiero agradecer la iniciativa de plantear que juntos trabajáramos en la elaboración de esta monografía con una metodología muy participativa y yo creo que muy rigurosa, que nos permitiera hacer un balance y también ser una excusa para reflexiones cara al futuro. Y además yo creo, él nos lo ha dicho, yo quiero trasladar que el significado, la simbología más importante que para mí tiene el hecho de haber trabajado juntos en la elaboración de esta monografía está muy vinculada al trabajo que hicimos en una etapa muy concreta para la elaboración de las normativas que más éxito han tenido en la prevención del tabaquismo, las leyes del tabaco, por parte de dos políticos que en áreas diferentes del arco parlamentario, él en el Partido Popular, yo en el Partido Socialista, pudimos hacer esfuerzos por consensuar una normativa que tenía como requisito para su éxito precisamente la del consenso. Primero un consenso profesional, luego un consenso político, aunque nos costó un esfuerzo incluso de tener que repetir o de mejorar una normativa luego ya en el 2010. Y quiero también, porque creo que esto tiene un gran valor, porque desde mi punto de vista, en la política en general, todas las personas que se dedican o nos dedicamos a la función pública, sea en el ámbito de los gobiernos, en el ámbito parlamentario o en los propios partidos políticos, siempre que podemos contribuir a la mejora del bienestar social, a la mejora y responder a los intereses de la sociedad, nos queda una gran satisfacción. En el caso de sanidad y en el caso de problemas de salud, como el tabaquismo, que tienen la posibilidad de ser evitados con políticas globales eficaces para poder prevenir y que tengan la consecuencia de disminuir el número de personas que mueren por una enfermedad o el número de personas que enferman por una causa determinada, nos queda una enorme satisfacción. Y esa es una satisfacción que creo que merece la pena señalar, pero darle el protagonismo al conjunto de la sociedad que, después de una larga lucha, consiguió que fuéramos capaces de dar este paso tan importante. Por eso me he sentido muy representado cuando decía Julián García Vargas al final de su intervención que era una de las cosas que más satisfacción le había dado, porque al igual que él, Elena Salgado, yo porque tuve la ocasión de vivirlo de cerca, Bernat Soria, Trinidad Jiménez y Leire Pajín, sé, porque lo viví con ellas y con él, con el ministro, la satisfacción de haber contribuido, siendo conscientes de que no éramos los únicos protagonistas desde el Gobierno,
que también había que agradecer a la sociedad científica y a los grupos parlamentarios el éxito de la intervención, haber contribuido a salvar vidas y a evitar enfermedades. Esa es una cuestión, es una lección muy importante de la política con mayúsculas, a pesar de que todos pudiéramos haberlo hecho mejor o pudiéramos haberlo hecho antes. Eso es otro debate. Ahora, en salud pública me parece muy importante señalar que para poder, y tenemos desafíos con la lucha frente al alcohol, frente a otras drogas, también con el tabaquismo, es muy importante trabajar con mucho rigor. Es lo que puede dar el liderazgo necesario para poder tomar decisiones. El rigor básicamente tiene que ser un rigor científico, tiene que haber la capacidad de conocer las evidencias y trasladarlas al conjunto de los profesionales, al conjunto del sistema y al conjunto de la sociedad. Cuando muchos de estos problemas de salud pública requieren cambios en los comportamientos, en los hábitos de vida, pues lógicamente desde el sistema sanitario no es posible que una actuación exclusiva desde ese sector tenga éxito. Necesitamos, por lo tanto, implicación de otros ámbitos de la sociedad, de otros sectores de las instituciones o de la sociedad o de los profesionales y la participación de los propios ciudadanos. Esta es una lección aprendida que podemos extraer en la lucha frente al tabaquismo. Pero el liderazgo es importante y aquí quiero hacer una mención a la trascendencia que tiene la acción de la política, porque lógicamente en muchas ocasiones y en relación con el tabaquismo así es, las propuestas que se venían haciendo ya desde hace muchos años de limitar el consumo del tabaco y por lo tanto entrar en un área como era la posible limitación de la libertad de las personas, generan una discusión que es enormemente trascendente en una democracia. Tiene que estar muy justificado el limitar esa capacidad libre que puedan tener las personas de tomar sus decisiones y de tener costumbres o usos o hábitos que puedan no ser positivos para su salud. Pero claro, en este caso encontramos una piedra angular en el hecho de que la necesidad de proteger la salud de los demás está por encima de lo que puede ser la libertad individual para tomar decisiones. Cuestión sobre la que también hay que actuar en términos de educación para que las decisiones libres sean informadas y por lo tanto sean las más positivas para la salud de las personas. Bueno, esto es bien importante porque genera un debate de enorme trascendencia y fue una de las cuestiones que los grupos parlamentarios, aquí tenemos a Mario Mingo, que era portavoz también del grupo parlamentario, más nos importaba proteger y hacerlo razonablemente bien para que no hubiera ni siquiera una grieta de carácter constitucional a la normativa que íbamos a sacar. Esto me parece bien importante porque cuando hacemos una ley que pretende resolver una cuestión tan relevante como la que estamos hablando, pretendemos que sea duradera desde el punto de vista también de su fortaleza jurídica, de su anclaje en la Constitución. Luego se pueden adaptar, se pueden mejorar las normas, pero esta era una cuestión central. Pero una segunda cuestión que hace que la política sea imprescindible en los problemas de salud pública de esta naturaleza y que se requieran liderazgos fuertes y bien armados técnicamente, es el hecho de que tenemos que luchar frente a intereses que son intereses que están en la sociedad. Una de las cuestiones que más tiempo nos llevó y que además condicionó que diéramos la decisión en dos etapas, la ley del 2005 y la ley del 2010, lógicamente eran los intereses económicos que se podían ver afectados no solamente en España, sino por el hecho de que como España es un país muy importante y podía ser un escaparate para el resto del mundo, la dimensión internacional podía tener efectos añadidos a esos intereses económicos que, entre comillas, legítimamente podría querer defender el sector tabaquero, pero que se le podían ver afectados en el resto del mundo. Pero esta es la madre del cordero, esta es la cuestión fundamental. Esta es la cuestión fundamental, de la cual debemos de sacar enseñanzas. No es el momento, pero sí es bueno recordar, al menos brevemente, que la principal resistencia a la normativa que sacamos no venía del sector tabaquero. Bueno, sí venía del sector tabaquero. Lo único que pasa es que era por cara interpuesta. El debate lo tuvimos con los hosteleros, que nos trasladaban el temor,
el temor, en el mejor de los casos, la afirmación inamovible de que se iban a perder miles de puestos de trabajo, cosa que afortunadamente sabíamos que no era cierta y el tiempo ha demostrado que no existió. Pero yo hago esta reflexión porque creo que en salud pública, en las decisiones que se toman de esta naturaleza, también hay que pedirle transparencia a los agentes que se pueden ver afectados por las decisiones soberanas, en este caso de las Cortes Generales, y hacerlo de una manera más clara, porque también tienen derecho a defender sus intereses, pero es bueno hacerlo con los argumentos que realmente les mueven a resistirse para ver si la sociedad se los acepta o no, porque si no nos hacen perder muchas energías. De hecho, yo creo que las dos legislaturas que el Partido Socialista gobernó en aquel momento y que nos tocó esta iniciativa, fueron demasiado tiempo para conseguir el resultado que podríamos haber conseguido en la primera etapa. Pero bueno, la vida es así. En salud pública también es importante asumir que tenemos que madurar, que la conciencia de la sociedad sobre un problema de salud es imprescindible para que una legislación arraigue también en el sentimiento de la sociedad. Y yo finalmente quiero hacer un agradecimiento, primero a la población, a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía aceptó bien la normativa y la aplicó bien, aunque hay áreas de mejora. Y yo creo que la gratitud a la población para quienes tomábamos esa decisión y vimos que su aplicación era razonablemente bien entendida, especialmente en el segundo caso, pues merece la pena porque tenemos que seguir contando con la población para otros desafíos de salud pública, pero también para el tabaquismo. Y un segundo agradecimiento a todas las organizaciones profesionales, especialmente la OMC, la Organización de Enfermería, los farmacéuticos, las sociedades científicas que se agruparon junto a organizaciones sociales también en el Comité de Prevención de la Lucha frente al Tabaquismo, que tanto empujaron y que tanto ayudaron. Yo creo que es imprescindible. Es un ejemplo de cómo una ley, para que arraigue, tiene que tener muchos eslabones juntos y tiene que tener mucho diálogo que creo que también expresa la madurez de nuestra sociedad. Y nada más. De verdad que gracias por la presencia y sobre todo por el compromiso para seguir trabajando, porque hay áreas de mejora que tienen que ser lideradas desde el Ministerio de Sanidad, priorizando como considere lo más conveniente en relación con otros temas que también son muy relevantes en la salud pública, pero lógicamente con los agentes, con las organizaciones, con la sociedad científica y con la sociedad en general, que también nos ayudó mucho a trabajar en este sentido. La obra está a su disposición. Es, yo creo que un buen resultado de análisis de lo que ha supuesto la normativa en este tiempo, pero también es una excusa para seguir debatiendo sobre cómo seguir avanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Martínez Olmos. Tiene la palabra a continuación el secretario general del Ministerio, don Faustino Blanco González. Gracias, secretario primero, don Luis Aznar. Señores y señores, buenos días. Yo creo que antes de empezar mi comentario quiero recordar, porque es de justicia, a aquellas personas que, en función de su responsabilidad y cargo, pero también de su sensibilidad, marcaron hitos en esta materia, ¿no? Y yo creo que hay una persona presente que es el exministro Vargas, que ha contado su experiencia importante de influencia en Europa, pero creo que también por los hitos, ¿no? Porque no el resto haya trabajado, pero otros referentes sería la ministra Salgado o la ministra Jiménez, independientemente que en ese tránsito también ha habido otras intervenciones que lógicamente permitieron impulsar este tema, pero creo que es de justicia recordarles, ¿no? Dicho esto, es un placer participar en la presentación de una publicación que aporta una detallada recopilación de los principales hitos que hemos podido experimentar durante las últimas 3 décadas de lucha contra la epidemia del tabaquismo en nuestro país. En la prevención del tabaquismo, hasta la fecha, la actividad más eficaz en España, al igual que en otros países de nuestro entorno, ha sido la promulgación de una legislación sanitaria derivada del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Convenio que entró en vigor
en 2005 y que fue firmado por 168 países, incluida la Unión Europea, lo que nos da una idea del enorme respaldo a nivel global que obtuvo. Partiendo de este punto de reflexión, en España, tanto la Ley 28/2005 de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro y el consumo, publicidad de productos sanitarios, como su posterior actualización realizada en la Ley 42/2010 de 30 de diciembre, ha mostrado resultados significativos en la reducción del número de fumadores y en la movilidad asociada a dicha adicción. Transcurridos ya casi 13 años desde la Ley 2005, la población española mira hoy con una amplia satisfacción la generación de espacios públicos libres de humo, aunque es necesario seguir avanzando en esta línea de trabajo, que se constituye como la herramienta más sólida en la acción de salud pública. El documento que hoy nos ocupa, la publicación, analiza de manera integral los diferentes frentes de actuación que desde las instituciones públicas debemos poner en marcha con la aportación inestimable de profesionales sanitarios, cuestión que es fundamental para la consecución de unos objetivos compartidos en salud pública. Como se recoge también en la publicación, desde el Ministerio de Sanidad recientemente se ha trabajado en la efectiva transposición de la Directiva 2014/40 de la Unión Europea a nuestro ordenamiento jurídico, siendo actualmente prioritario su desarrollo y control. A tal fin, se colabora con el resto de las administraciones públicas a nivel del conjunto del Estado para alcanzar el efectivo cumplimiento de las novedades introducidas por esta normativa. Como resultado de estos cambios, se garantiza un mayor control de los productos del tabaco mediante obligaciones de comunicación reforzada de aditivos y la prohibición de determinantes ingredientes. Se ha ampliado el tamaño de las advertencias sanitarias comunales y se ha introducido información de ayuda para dejar de fumar a cada una de las unidades de envasado. También se ha regulado por primera vez, de manera mucho más estricta y atendiendo a criterios sanitarios, los cigarrillos electrónicos, sometiéndoles a limitaciones similares a las ya existentes para los productos del tabaco. En línea con esto, y en respuesta a la creciente problemática sanitaria derivada de la introducción en el mercado de productos de tabaco por calentamiento o de los cigarrillos electrónicos, el pasado 14 de febrero del 2018 de este año se aprobó por unanimidad el acuerdo de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se alerta sobre el consumo de estos productos relacionados. Estos productos parece que están experimentando una rápida evolución y es fruto de una agresiva estrategia de comunicación realizada por la industria del tabaco, denunciada tanto a nivel nacional como internacional. Dada la novedad de dichos productos y debido a la escasa información independiente, también podría producirse cierta confusión sobre su clasificación y efectos para la salud. Por ello, desde la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, se ha promovido la iniciación de los correspondientes expedientes sancionadores, garantizando que así lo que se está establecido en el artículo 9 de la Ley 28/2005. También hemos trabajado en la elaboración de un informe con consideraciones de tipo sanitario y legal que será publicado próximamente. Sabemos que este es un tema que preocupa a todos y sabemos que debemos abordarlo para garantizar una efectiva protección a la salud. Otro tema que requiere ser abordado es la atención al fumador desde el Sistema Nacional de Salud, que aquí se reseñaba. Y así lo destacan los autores en su publicación. En este sentido, desde el Ministerio seguiremos trabajando en la capacitación de los profesionales de atención primaria y desarrollando otras acciones en coordinación con las comunidades autónomas dentro del marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, ese departamento tiene la decidida intención de promover nuevas medidas de avance en la regulación de espacios sin humo con el fin de mejorar la protección a la salud antes señalada. Para ello, teniendo en cuenta los requerimientos que vienen demandando las sociedades científicas y la sociedad en general, seguiremos la regulación que se ha implantado en otros países del entorno europeo, con el fin de impulsar la implementación efectiva del artículo 8 del Convenio Marco del Control del Tabaco de la OMS sobre protección contra la exposición al humo del tabaco.
Ejemplos de ello serían la propuesta de prohibir el fumar en eventos al aire libre o el caso de vehículos donde viajen acompañados niños. Por último, cabe destacar por su papel en un sector sensible de la población la campaña informativa Non-Smoking Challenge sobre prevención del consumo de tabaco en jóvenes con el lema «Sois la generación de los retos y la única que puede acabar con el consumo del tabaco». El objetivo general de la campaña es promover actitudes de vida saludable en jóvenes, proporcionándoles herramientas para prevenir el inicio del consumo del tabaco y favorecer su abandono. Además, encierra objetivos específicos como fomentar una imagen positiva para los jóvenes, alejándolos del tabaco y los productos relacionados, eliminando los falsos mitos o creencias asociadas a su consumo. Así, me complace anunciar su inmediata difusión en cadenas de televisión de ámbito nacional y autonómico durante la presente semana e iniciaremos mañana mismo. Esperemos que todas estas medidas expuestas, junto con la iniciativa que nos ha congregado aquí, sume lo suficiente como para lograr reducir los daños provocados por el consumo de tabaco lo más pronto posible. Por tanto, nos toca a todos difundir este trabajo. Queda por hacer mucho y sus propuestas serán tenidas en cuenta. Tanto aquí señalaban del impulso político en dos orientaciones: impulsar campañas y lugares sin humo, implantar dentro del Sistema Nacional de Salud una estrategia clara de lucha contra el tabaco, recuperar y preocuparnos por la idea de que aquellos grupos más vulnerables, como son los grupos más desfavorecidos, son un nicho de preocupación sobre el cual debemos actuar. Pero llama mucho más la atención y me preocupa enormemente observar, como señalaba Santiago, el señor Cervera, y conocemos todos, que precisamente el tabaco en las mujeres es un problema muy singular. Un problema muy singular porque no responde a esa otra reflexión de que los grupos más desfavorecidos son los más vulnerables frente al tabaco, sino que estamos hablando de universitarias, clase media alta, media, que son espacios, o sea, son grupos que debe de hacer alguna reflexión porque resulta casi inexplicable, ¿no? Y por tanto, señalaré también a Pepe Olmos que me pone una tarea por delante, que es una tarea que no vamos a roír desde el Ministerio. Quiero que sepan que no llega a 2 meses en el Ministerio. Hemos realizado, creo que una tarea ingente en este corto espacio de tiempo, porque tenemos retos ineludibles y que no podemos retrasar, como era una cartera de temas que llevar al Consejo Interterritorial. Pero no quepa ninguna duda que este será uno de los elementos de referencia de políticas activas de salud pública desde el Ministerio de Sanidad y Consumo. Y decir que, desde luego, es una satisfacción y felicitar a los autores, porque, como también decía Olmos, pero seguro Santiago piensa lo mismo, que desde espacios ideológicos diferentes somos capaces de trabajar aquello que es el interés común. Y en ese espacio quiero encontrarme con todos ustedes, con la sociedad civil, con las profesiones que están bien representadas aquí, y entre todos yo estoy seguro que podremos hacer una estrategia frente al tabaco eficaz, como en otras muchas políticas en materia de salud pública. Y nada más, gracias a todos. Bien, muchas gracias, señor Blanco. Y si me permiten, de forma muy breve, ya para clausurar esta presentación, decirles en nombre del Senado, primero, que es una satisfacción acogerles hoy aquí. Doble satisfacción, una porque los autores del trabajo que se ha presentado sean un ex senador y un compañero actual en las labores del Senado. Y esto redunda en una idea que nosotros defendemos cada día, y es que el Senado no puede estar al margen de lo que preocupa a la sociedad, ni de los trabajos que desde la propia sociedad, a través de asociaciones, bien sean científicas, como es el caso de hoy, o de otro tipo, realizan en beneficio de la misma. Por lo tanto, esa doble satisfacción junto con la felicitación a los autores. Y si me permiten una reflexión, verán, yo, que ya tengo una edad, como muchos de los que están aquí hoy, soy un converso del tabaco. Y como muchos de ustedes recordarán, todos tenemos en la cabeza
Dos situaciones que hoy serían impensables y si se las contásemos a nuestros hijos no nos creerían. Una de ellas, ir a la consulta del médico, de ese amigo médico que se sentaba y te ofrecía un cigarrillo y antes de empezar la consulta te fumabas en la propia consulta un cigarrillo. Y otra idea que también hemos vivido y yo recuerdo pues como una cosa hoy impensable es aquellas aulas de la facultad llenas de humo los días de los exámenes. Bien, desde aquel entonces, que han pasado más de 30 años hasta hoy, hemos avanzado mucho. Como bien decía Pepe Olmos, hemos avanzado mucho, ha avanzado la sociedad, ha avanzado la legislación desde aquella época en que el señor Vargas, don Julián García Vargas, fue pionero en cuanto a trasladar a Europa esta problemática y era el momento, y ahí el acierto de los autores, de sentarse a reflexionar y hacer ese balance de ver cómo hemos avanzado, cómo han servido las leyes que desde entonces se han promulgado y ver qué es lo que nos queda por hacer. Porque lo que es un hecho cierto es que hoy día, a pesar de lo que hemos avanzado, el tabaquismo sigue siendo uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Pues bien, este es el trabajo, este es el análisis que los autores han hecho y es un análisis valiente porque además de hacer ese balance plantean propuestas de futuro. Y en esas propuestas de futuro, que ha resumido muy bien el secretario general, a mí me satisface ver y oír de un representante del Gobierno el compromiso de intentar sacarlas adelante. Y yo como representante, y que estoy seguro que mi compañero me apoyará en esto, como representante del legislativo en este momento, pues también quiero adquirir un doble compromiso, Pepe. Por una parte, a nosotros nos corresponden dos cosas: legislar en todo lo que sea necesario y que después de este análisis y de los estudios correspondientes veamos que hay que implementar la legislación actual. Por lo tanto, ese compromiso del Senado lo tienen. Y una segunda función, que es el control al Gobierno. Y yo, después de oír el compromiso firme que el Ministerio tiene con esta cuestión, pues también me comprometo y nos comprometemos a hacer ese seguimiento y ese control al Gobierno para ver que los compromisos se van cumpliendo y que seguimos avanzando en algo que, por desgracia, sigue siendo uno de los problemas para la sociedad. Por lo tanto, con este doble compromiso, triple, si unimos al del Gobierno con el del Legislativo, vamos a dar por concluida esta sesión, una vez más con el agradecimiento a todos ustedes por haber participado en él y a los autores por el trabajo realizado. Muchas gracias.